Hola muchachos, buenas tardes. Aquí de nuevo con nuestro curso de procesamiento numérico, esta vez para estudiar el tema de los métodos de eliminación de incógnitas en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Espero que esta cuarentena no les esté causando demasiados problemas, espero que todos estén muy bien, con todas sus energías, muy resguardados, cada uno en su sitio de residencia o donde le haya tocado estar. Cuidándose mucho para evitar que la probabilidad de contagio crezca. Con el favor de Dios y con la ayuda de todos saldremos adelante y en un futuro tal vez estemos contando esto como una anécdota que quizás ninguno de nosotros ni de nuestros padres y generaciones anteriores había podido vivir. Bien, empecemos con el método de eliminación. Estos métodos tienen una estrategia de base muy simple. Consiste en hacer operaciones entre una ecuación y otra, buscando que el término de una determinada incógnita en ambas ecuaciones se anule, y así se reduce el tamaño de la ecuación. Si hacemos eso sucesivamente, podemos llegar a encontrar la solución de una de las incógnitas, tal vez la última, y con esa, sustituyendo en la ecuación anterior, encontramos la anterior, y con esas dos, sustituyendo en la ecuación anterior, encontramos la anterior, hasta encontrar todas las soluciones del sistema. Los métodos de eliminación, ustedes los conocen, los debieron haber visto inicialmente en el álgebra del bachillerato y posteriormente en el curso de álgebra lineal, y funcionan para cualquier tipo de sistema de ecuaciones simultáneas de cualquier tamaño. Es necesario aclarar que para tamaños superiores, a medida que el sistema crece en tamaño, la solución por este método se convierte en un reto computacional, porque a mayor número de ecuaciones, más grande es la representación matricial del sistema y exige más demanda de memoria en el proceso de ejecución de un programa de computadora. Igualmente, a mayor tamaño se requiere hacer mayor número de operaciones aritméticas y por lo tanto se requiere más capacidad o más tiempo de procesamiento. Entonces, en un sistema, digamos, grande de 100 por 100 ecuaciones con 100 incógnitas, es posible que se requiera un computador de buena capacidad o de ciertas características para poder resolver el sistema en un tiempo razonable. Siempre es posible resolver el sistema a mano, porque la complejidad de las operaciones es muy baja, es decir, no va más allá de multiplicar y dividir números, pero manualmente eso toma muchísimo tiempo, y el ser humano tiene la hermosa característica de poder cometer errores, y por lo tanto acometer la solución de un sistema grande por la vía manual pues no sería la estrategia más inteligente, por la alta probabilidad de error y por la excesiva demora en el tiempo para encontrar la solución. Pero para eso están los programas de computadora, para eso están los computadores y para eso estamos los ingenieros, para encontrar esas soluciones eficientes. Bueno, veamos entonces. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que es el caso más simple, más pequeño, expresadas en su forma genérica como aparece en la lámina, con una simple operación matemática, si yo multiplico la primera ecuación por el coeficiente de x1 en la segunda ecuación, o sea, toda la primera ecuación por este número, A21, y además multiplico la segunda ecuación, todos los términos, por A11, ¿qué voy a encontrar? Voy a tener entonces dos ecuaciones equivalentes que son de esta forma. Este sistema no es exactamente el mismo, pero es equivalente, porque lo que hemos hecho con cada ecuación es multiplicarla por una constante. Por lo tanto, la validez de la ecuación, la consistencia del sistema no se pierde. Pero el primer término de ambas ecuaciones es igual. A11, A21, X1. A11, A21, X1. Entonces, si yo resto a la segunda, le resto la primera, estos dos términos se anulan. Y entonces me queda una ecuación solamente en términos de x2. Y los demás elementos que aparecen aquí son números constantes. Es decir, tengo la solución de x2, porque x2 entonces la despejo y me da un número dado por esta expresión. Simple, sencillo. Ahora, como ya conozco x2,
pues puedo ir a la ecuación anterior, al sistema original, resolver x2, aplicarlo, es decir, sustituir el valor de x2 aquí, y entonces x1 me da otro número, y ahí tengo la solución del sistema. Ese es el método de sustitución para dos ecuaciones con dos incógnitas, que es el caso trivial. Pero veamos una curiosidad. Esas dos expresiones que resuelven a x2 y a x1, que repito, son solo números constantes, porque aquí lo que hay son coeficientes y términos independientes en ambos casos. Esas dos fórmulas son exactamente las fórmulas de la regla de Cramer, o están estrechamente relacionadas con la regla de Cramer. Fíjense aquí, x1, a22b1, a12b2, es lo que tenemos aquí en x1, y la expresión de Cramer para x2 es la que tenemos aquí, la que acabamos de obtener aquí, lo cual prueba que los dos sistemas hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, para estas dos ecuaciones, pues en este caso la solución es trivial, basta con reemplazar los valores y ya tenemos la respuesta. Esos no son los casos que le van a surgir a usted como ingeniero en el ejercicio profesional, pero es el caso base del que partimos para la explicación que viene a continuación. ¿Qué podemos extraer de lo que acabamos de hacer? Básicamente que hicimos una transformación de las ecuaciones para tratar de quitarnos de encima una de las incógnitas y poder despejar la otra en función de números conocidos. Después de haberla despejado, entonces la respuesta que encontramos de la incógnita que despejamos la sustituimos en la primera ecuación y encontramos la otra. Eso porque son dos nada más, pero con más ecuaciones la estrategia funciona igual, pero hay que hacer un poco más pasos en el mismo sentido. Por ejemplo, si tú tienes n ecuaciones con n incógnitas, siendo n cualquier número, bueno, el sistema se representaría, digamos, en su forma general como aparece en esta lámina, que se puede también representar en su forma matricial. Entonces, la aplicación del método de eliminación implica trabajar con este sistema en dos etapas. La primera etapa, que es la de eliminar las incógnitas, que consiste en operar ecuaciones unas con otras sucesivamente hasta reducir este sistema a otro que sea equivalente pero que tenga la forma triangular superior. ¿Qué quiere decir que tenga la forma triangular superior? Que todos los coeficientes de ese otro sistema que encontremos, que todos los coeficientes ubicados bajo la diagonal principal en ese otro sistema que vamos a encontrar sean cero. O sea, es decir, que debajo de la diagonal principal todos los coeficientes sean cero. Eso quiere decir que entonces que la última ecuación tendrá un término en xn y un término independiente, o sea que ahí tenemos la respuesta de la última incógnita, porque los demás términos antes van a ser 0, 0, 0, 0, 0, y con esa podemos pasar a una etapa de sustitución hacia atrás, es decir, despejando xn, voy a la ecuación inmediatamente anterior, sustituyo xn y despejo xn menos 1. Ahora, como ya conozco xn y xn menos 1, voy a la ecuación anterior y despejo la incógnita anterior hasta que termine de despejar todas las incógnitas del sistema. Es la estrategia simple. Entonces, en la primera fase se transforma el sistema, repito, se transforma el sistema original haciendo operaciones entre las ecuaciones en otro sistema que sea equivalente matemáticamente, pero que tiene forma triangular superior. Es decir, que sus coeficientes por debajo de la diagonal principal de la matriz son ceros. Es decir, un sistema original como este se transformará en otro que es equivalente, pero que tiene ceros aquí. Aunque hay que hacer una advertencia. Estos valores que aparecen acá, aquí aparecía A22 y aquí puse un epsilon 22. Simplemente para representar que los valores numéricos que estarán en esta matriz no son exactamente los mismos que están aquí por efecto de las operaciones aritméticas que se van a hacer entre las ecuaciones. Pero todos los términos que están por debajo de la diagonal principal serán cero.
repito, reitero, recuerden, este sistema al que vamos a llegar es matemáticamente equivalente al sistema original, pero está conformado por números distintos porque la forma de las ecuaciones, los términos, los coeficientes, pues no son exactamente los mismos del original. Ok, esa es la fase de eliminación. Entonces, para hacerlo realidad, el proceso es el siguiente. Tenemos que hacer operaciones para eliminar la primera incógnita de la segunda ecuación en adelante. Entonces, por ejemplo, multiplicamos la primera ecuación, que tiene esta forma, todos los términos de ella, por el término A21 sobre A11. Este es el coeficiente de la incógnita x1 en la segunda ecuación, y este es el coeficiente de la primera incógnita, de la incógnita x1 en la primera ecuación. Al multiplicar todos estos términos por esta fracción, encuentro otra ecuación equivalente, pero que tiene coeficientes distintos. El coeficiente del primer término será A11 por A21 sobre A11, me quedará aquí A21. Entonces, la ecuación original, después de hacer la multiplicación de todos sus términos por este factor, me va a quedar así. En x1 me queda el coeficiente A21. En x2 me queda el coeficiente que tenía multiplicado por el factor que acabamos de describir. Y en todos los demás términos quedan los coeficientes que había en la ecuación original multiplicados por el factor que escogimos. Luego, a la segunda ecuación del sistema yo le resto esta que acabo de encontrar, y entonces el primer término, el término en x1, como es igual en ambas, se anula y me queda el resto. O sea, la segunda ecuación me queda en términos de x2, x3 hasta xn. Es decir, ya la segunda ecuación no tiene la incógnita x1. Para efectos de simplicidad, esta ecuación, todo lo que está aquí entre paréntesis, observen que son números, son coeficientes del sistema original. O sea que todo esto se reduce a una cantidad numérica, como este también, como este también. Entonces, para mayor facilidad, la segunda ecuación quedó transformada en una ecuación equivalente que es A22'. Hay que decir que su índice prima que yo he puesto aquí, es para representar que el coeficiente no tiene el mismo valor que tenía el coeficiente original en esa ecuación para esa incógnita. ¿De acuerdo? Es simplemente una representación simbólica algebraica. Entonces, si se repite el proceso para las demás ecuaciones, por ejemplo, cojo la primera ecuación, la multiplico por A31 sobre A11 para poderla restar con la tercera ecuación, de tal manera que este término se convierta en el mismo que tiene la tercera ecuación. Entonces, y hago eso con todas las ecuaciones del sistema, al final mi sistema original se habrá transformado en un sistema que también tiene n ecuaciones, n incógnitas, pero que ya no tiene x1 sino en la primera ecuación, en las demás desapareció. Claro, por eso todo esto, este A22, A23, A2n, todos tienen una prima, porque no son los valores de los coeficientes originales, sino los que han resultado después de hacer las multiplicaciones por los factores de conversión que les he mencionado antes. A la ecuación que se usa para reducir las demás se le suele denominar ecuación pivote. Entonces, para eliminar la incógnita x1 de todo el sistema, se hace de la segunda ecuación en adelante, y la primera ecuación es la que funciona como pivote. Después tomaremos la ecuación x2, la segunda ecuación como pivote, y tomamos este valor, esta ecuación, para eliminar el término en x2 de la tercera ecuación en adelante. Cuando eso lo hayamos hecho, entonces estos valores aquí estarán vacíos y las demás ecuaciones habrán transformado sus valores numéricamente, pero mantienen la misma consistencia numérica equivalente al sistema original. Y así sucesivamente se van reduciendo el sistema hasta llegar a un sistema que es de forma triangular superior, en donde la última ecuación tiene ceros
en todas las incógnitas excepto en la n-ésima incógnita. Aquí obviamente este es un coeficiente a su nn con n-1 primas igual a un término independiente. Este b sub n no es el mismo b sub n original, por eso tiene un n-1 primas. Pero de aquí se puede despejar xn, porque xn sería el resultado de dividir el número que haya aquí entre el número que acompaña a la incógnita aquí. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a aplicar este sistema este método en un sistema de 3×3, el sistema original, después de las eliminaciones, se traduce en un sistema de esta forma, y teniendo aquí que x3 es igual a este número sobre este número, yo puedo aplicar eso en la segunda ecuación y obtengo x2, y aplicando x3 y x2 en la primera ecuación obtengo x1. Esta parte es la de sustituir hacia atrás, y ahí tengo la solución del sistema. Quizás se vea mejor con un ejemplo completo. Estas son las expresiones para despejar las incógnitas en la fase de sustitución hacia atrás, que son expresiones algebraicas que sirven para generalizar el proceso, y de hecho son las que se usan para construir los programas de computadora que permiten resolver el sistema de una manera automática. Por ejemplo, veamos este sistema. Tengo tres ecuaciones: la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Me piden resolverlo calculando los resultados con 6 cifras significativas. Bueno, entonces, si yo represento este sistema de manera matricial, la representación será esta. La matriz A tiene estos coeficientes, que son los que están en el sistema original, las incógnitas y el vector de términos independientes: 785 menos 19,3, 71,4. Bueno, entonces arranquemos. Empecemos con la fase de eliminación. Vamos a multiplicar la primera ecuación. ¿Por qué? Por el término A21 sobre A11, o sea, por 0,1 sobre 3. Como dice aquí, por la fracción de A21 sobre A11. Con lo cual, la primera ecuación, al hacerle esa multiplicación a todos sus términos por este factor, alcanzaría esta forma. El 3 se convertiría en 0,1, porque 3 por 0,1 sobre 3 da 0,1. El menos 0,1 se convertiría en menos 0,003333, porque menos 0,1 por 0,1 sobre 3 daría esto. Y así sucesivamente. Entonces, estos numeritos son una forma equivalente de la primera ecuación del sistema. Si esta ecuación se la resto a la segunda, o sea que hago este menos este menos este menos este, y el término independiente menos este, el sistema, después de hacer esa resta, nos va a quedar de la siguiente manera. La primera ecuación queda igual, porque la primera ecuación simplemente la multiplicamos por un factor para obtener una ecuación intermedia que fue la que restamos, pero la segunda ecuación me aparece con un 0 en el primer término. ¿Por qué? Porque al restar esto menos esto da 0. En el segundo da 7 menos 0,3 da 7,003333, y este menos este me da menos 0,293333. El término independiente también se afecta. La tercera ecuación no ha sufrido ningún inconveniente. Pero entonces eliminamos la incógnita x1 de la ecuación 2. ¿Qué sigue? ¿Qué creen? Ahora vamos a eliminar la incógnita x1 de la ecuación 3. Para eso multiplicamos la ecuación 1 por 0,3 sobre 3. Por este, que es el que quiero eliminar, sobre este, que es el de la misma incógnita en la primera ecuación. Entonces aparecerá una ecuación equivalente a la primera, que tiene 0,3 menos 0,01 menos 0,02, 0,785. Esta ecuación, estos coeficientes y este término independiente resultaron de dividir cada uno de los miembros de los términos de la ecuación 1
de multiplicarlo por 0,3 entre 3. ¿Por qué 0,3 entre 3? Porque 0,3 es el coeficiente A31, que es el que quiero eliminar, y A11 es el coeficiente de la misma incógnita que quiero eliminar en la ecuación pivote. Entonces, si a esta ecuación que resultó aquí, que repito es equivalente a la primera ecuación del sistema, si esa ecuación se la resto a la tercera, o sea, hago esta tercera ecuación menos la que resultó aquí, voy a encontrar que mi sistema me queda de esta manera. Entonces ahora ya aquí me aparece entonces un 0, ya hemos eliminado entonces la incógnita x1 también de la ecuación 3. Hemos hecho el primer paso completo de eliminación, eliminar la incógnita 1 de la segunda ecuación en adelante. Ahora, ya tenemos entonces eliminada la incógnita 1 de la ecuación 2 y 3. Ahora nos correspondería eliminar la siguiente incógnita, la x2 de la ecuación 3 en adelante. En este caso, pues de la ecuación 3 porque son solo 3. Pero si fueran 7 de la ecuación 3, de la ecuación 4, de la 5, de la 6 y de la 7. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esa eliminación? Ahora nuestra ecuación pivote es la ecuación 2. Bueno, vamos a cambiar un poquito la nomenclatura. En la primera ecuación, ahora la vamos a llamar ecuación 1A. A esta la vamos a llamar ecuación 2A. Y a esta la vamos a llamar ecuación 3A. Simplemente para no confundirnos con las ecuaciones originales del sistema. De estas tres, la única que queda hasta ahora igual a las originales es la primera porque no cambió. La hemos usado multiplicándola por factores para restarla de las demás, pero aquí la mantenemos igual, aunque podríamos mantener cualquiera de las que de las que resultaron intermedias, porque son equivalentes. Bueno, veamos entonces. Se multiplica la ecuación 2A, o sea, esta segunda ecuación, por menos 0,19 sobre 7,00333333, es decir, por A32 sobre A2, por este sobre este. Y si hacemos esa multiplicación para todos y cada uno de los miembros de la ecuación 2A, entonces encontramos una ecuación que es equivalente a la ecuación 2A, pero que tiene en la segunda incógnita el mismo coeficiente que la ecuación 3. Por eso la puedo restar para eliminar ese 3 de ahí. Entonces ahora le restamos esta ecuación que resultó después de hacer este cálculo a la ecuación 3. Y entonces nuestro sistema va a quedar así. Aquí queda un 0, aquí queda, que ya estaba, aquí queda el 0 que acabamos de fabricar, restándole a la ecuación 3 la ecuación que resultó de la amplificación. Menos 0,19 menos 0,19 da 0. 10 menos 0,079 da 10,012 y el término independiente me dio esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al llegar a la forma triangular superior, como la vemos aquí, yo podría leer esto fácilmente. 10,01204188 x3 es igual a 70,0842932. Entonces tengo que puedo despejar la incógnita x3 dividiendo este 70,080 y pico entre este 10,0 y pico, y ahí tengo el resultado que me da exactamente 7 unidades. ¿Por qué me da exactamente 7 unidades? Porque he conservado el mayor número de cifras significativas posibles en todos los cálculos. Si yo, por ejemplo, en lugar de poner 0,2933333 ponga 0, hubiera puesto 0,293 y aquí 700 en lugar de 7003 333, es decir, si yo recorto cifras voy a introducir errores de redondeo que después van a hacer que esto no me dé exactamente 7, sino por ejemplo 7,0001 o 6,9993, algo así. Bueno, entonces como ya despejé la incógnita x3, puedo hacer ahora la fase de sustitución hacia atrás. ¿Cómo es ese cuento? Sencillo, como x3 es igual a 7, yo puedo sustituir eso en la ecuación 2a, que la tengo aquí. Y de ahí entonces digo, bueno, 7,00333 x2 es igual a menos 19,56
menos 0.29 por x3, que es 7. Entonces, es decir, dicho en números, está así. Menos el término independiente, menos esto por x3, que es 7, sobre mi coeficiente de la ecuación 2a para incógnita x2, por un simple despeje algebraico, como se puede ver, me da x2 igual a 5. Y ya resolví la segunda de las tres incógnitas. Ahora, como x3 vale 7 y x2 ya encontré que vale menos 2.5, puedo sustituirlos en la primera ecuación del sistema, que es esta, y obtengo que x1 es igual a 7,85 menos este menos 0,1 por lo que valga x2, que es 2,5, menos este menos 0,2 por lo que valga x3, que es 7. Todo eso dividido entre este 3, y entonces me dice que x1 vale 3. Y como ya tenemos las tres respuestas, entonces la sustitución terminó, ya resolví mi sistema. ¿Cómo la vieron? Como pueden ver, no es nada del otro mundo, no es nada complejo, y para tres ecuaciones con tres incógnitas es casi que de inmediato que se encuentran las respuestas. Pero para ecuaciones, para sistemas de muchas más ecuaciones, esto se vuelve aburridor. Además que existe el riesgo de cometer equivocaciones, entonces es mejor hacerlo con un programa de computadora. Esto que va a mostrar aquí es una propuesta de lo que sería el algoritmo, que no está escrito exactamente en ningún lenguaje de programación. El algoritmo tiene que tener las dos fases separadas, pues una a continuación de la otra, porque no se puede mezclar. Una primera fase donde se hace la eliminación gradualmente hacia adelante, y una segunda fase donde después de encontrar la última respuesta, la respuesta de la última ecuación, entonces la sustitución hacia atrás. Para la eliminación, entonces vemos que es un algoritmo que tiene un ciclo donde k va desde 1 hasta n-1, siendo k las columnas de la matriz, y la variable i va desde k más 1, porque si empezamos en la primera, empezamos en la segunda ecuación hasta la última ecuación. Encontramos cuál es el factor por el que hay que multiplicar la ecuación sobre la que estamos ubicados, y para las columnas desde k más 1 hasta la última, multiplico todos los términos de la ecuación dada por la fila i por por el factor. Hago la resta de las ecuaciones, o sea, aquí estoy haciendo la multiplicación y de una vez la resta, y con eso afecto la fila eliminando en cada una de las ecuaciones desde k más 1 hasta el final la incógnita en cuestión. Lo mismo hago con el término independiente, y paso a la siguiente ecuación para eliminar la misma incógnita dada por la variable k en la siguiente ecuación hasta que termine con todas las ecuaciones. Una vez que termine con todas las ecuaciones, aumento k a la segunda, y esto arranca desde la tercera hasta la última. Aumento k a la tercera, y esto va desde la cuarta hasta la última, y en todos los casos va eliminando, multiplicando por el factor de conversión y restando para poner los ceros bajo la diagonal principal. Al terminar este ciclo fin para, tendremos la matriz en su forma triangular superior. Bueno, ahora entonces ya tengo este es un recurso que está descrito aquí en este algoritmo para guardar las soluciones del sistema en un vector X, en un arreglo X de una dimensión. Entonces guardamos en la enésima posición del arreglo lo que resulte del término independiente que se haya encontrado en la última eliminación sobre el elemento de la diagonal principal, sobre el coeficiente que tenga la incógnita. Y ahora de para atrás, desde la n más 1, desde la fila n más 1 hasta la n, disminuyendo de a una unidad. Entonces hacemos el proceso de la sustitución que me permite encontrar la incógnita x sub i. Se suman todos los elementos de la matriz por el valor de la incógnita que ya conozco, se divide sobre el coeficiente de la nueva incógnita, y ahí tengo la nueva solución. Al hacer este ciclo completo desde la fila n-1 hasta la 1,
habré almacenado en las distintas posiciones del vector i, que es un vector unidimensional donde se guardan las respuestas del problema, los valores numéricos que corresponden a todas y cada una de las incógnitas del sistema. Bien, este es entonces el esquema algorítmico genérico para la eliminación simple de Gauss, que es la que hemos descrito en el ejercicio que acabamos de hacer. Les voy a dejar entonces como actividad. Bueno, primero hay que decir qué riesgos tiene esto. Primero, que durante las fases de eliminación y sustitución existe un grave problema cuando alguno de los coeficientes del sistema que están ubicados en la diagonal principal o en cualquiera de las posiciones de la matriz que se use como denominador sea un 0. Porque si eso sucede, si esa condición se presenta, obviamente el programa se rompe, porque no se puede hacer divisiones entre 0. En esos casos, o bien se hace un reordenamiento de las ecuaciones para quitar los ceros de las posiciones inconvenientes. Ustedes saben muy bien que yo puedo cambiar de orden las ecuaciones y no tengo ningún problema, como también puedo cambiar de orden las incógnitas y no tengo ningún problema matemáticamente hablando. El problema está en que si cada incógnita significa una variable específica, por ejemplo, de un proceso, y yo las cambio de lugar, tengo que tener presente dónde fue que puse la variable para saber exactamente cada una de las x sub i o x sub de cada una de las columnas o de las filas, qué es lo que está representando en el problema real que estamos resolviendo. Pero matemáticamente, si no está simplemente como un ejercicio matemático, yo puedo cambiar las filas de lugar, cambiar las columnas de lugar, si lo hago consistentemente en todo el sistema. Sin embargo, existe ese riesgo de que se presenten divisiones por 0 y el analista, es decir, usted, tiene que estar pendiente de condicionar bien su sistema, de acomodar bien el sistema para que no le produzca ese problema. Lo de los errores de redondeo ya lo mencioné hace un rato. Si usted no usa las cifras significativas suficientes, va a introducir errores de redondeo que posteriormente se van a reflejar en la calidad del resultado. Si las ecuaciones de su sistema infortunadamente provienen de un sistema mal condicionado, cuando por ejemplo dos ecuaciones son muy parecidas o casi idénticas la una con la otra, entonces es posible que el rango de respuestas, el valor, que haya un rango amplio de varias respuestas para el problema que satisfacen aproximadamente el sistema, y eso pues es un problema de interpretación. Bueno, entonces dicho todo esto, entonces sí pasemos a la parte más sabrosa, que es ponerles tarea a ustedes. Para esta actividad entonces ustedes deben conseguir y poner a funcionar. Escribir, conseguir, buscárselo en alguna parte, pero deben poner a funcionar un programa de computador que permita resolver sistemas de hasta 10 ecuaciones simultáneas usando esta metodología. Su programa debe tomar las medidas necesarias para evitar al máximo posible que se presente el riesgo de división entre 0. Es decir, que su programa debe tener en cuenta al máximo posible que no haya ceros en las posiciones clave de la matriz que se van a usar, por ejemplo, para hacer divisiones. El programa debe capturar los siguientes datos: de qué grado es el sistema, o sea, cuántas ecuaciones lo componen, debe capturar la matriz de coeficientes del sistema y debe capturar el vector de términos independientes. ¿Cómo es esa captura? Estéticamente, cómo presentarlo en la pantalla, cómo decirle al programa al usuario que ingrese los datos, es parte de lo que usted debe decidir. ¿Qué debe arrojar el sistema como respuesta? Los valores de solución de todas las incógnitas del sistema. O si se detecta que el sistema es inconsistente, porque por ejemplo no hay n ecuaciones, sino que hay n-1, porque una ecuación y otra son la misma, con simplemente la misma multiplicada por 2, entonces el sistema debe decir, el programa debe decir, su sistema no es consistente, o debe detectarlo. Atenderé consultas sobre esta tarea permanentemente.
por las vías que ustedes ya conocen, bien sea por teléfono, por WhatsApp, por correo, por mensajes de sabio, aunque los mensajes de sabio son los que menos nos prestan utilidad porque es muy restringida la forma de hacerlo, más fácil por correo electrónico o por el WhatsApp, que como ustedes saben yo atiendo permanentemente. Bueno, con esto damos por explicado el tema de los sistemas del método de eliminación simple de Gauss, y creo que nos veremos entonces en la clase remota para aclarar dudas. Muchachos, cuídense, no se vayan para la calle, no hagan cosas incorrectas. Es mejor tener un poquito de paciencia en estos días, pero evitemos al máximo que ese coronavirus nos vaya a coronar. Ojo con eso. Mucho juicio, cuídense. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.